¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. En esta sesión vamos a entender y codificar desde cero este concepto, esta librería educativa llamada Micrograd. Micrograd es una librería, vamos a decir, le llamo educativa o de juguete porque no está hecha para proyectos ya de producción. Para eso se utilizan librerías más sofisticadas, como en este caso es PyTorch, pero lo que hace esta Micrograd es que funciona como un pequeño motor de AutoGrad. Más adelante vamos a ver qué es eso. E implementa este concepto que se llama backpropagation. En español yo creo que sería como propagación en reversa o propagación hacia atrás, que es lo mismo lo que en matemáticas se le conoce como reverse mode autodiff. De hecho, este concepto de backpropagation es en sí la receta secreta bajo cual todas las redes neuronales modernas funcionan. Si nos vamos así muy rápido en la historia, aquí le acabo de preguntar a ChatGPT quién propuso este mecanismo de backpropagation. Y como todos los descubrimientos de matemática o de física o de ciencias de la computación, rara vez un concepto es totalmente nuevo. Casi siempre se basa en investigación de años anteriores. Ahí podemos ver que la propuesta inicial fue por ahí en los 60, 70, mencionando ahí los autores Bryson y Ho. Después en los 70, 74 fue desarrollada y ya la versión moderna fue propuesta en 1986, que fue más que nada así como que un redescubrimiento del concepto de backpropagation, el cual fue presentado en este paper, en este artículo de investigación especializada, que bajo el nombre de Learning Representations by Backpropagation Errors. Ese es un artículo que todavía se recomienda que si tienen el tiempo lo puedan leer, aunque es demasiado formal y además hay mucho material en internet en el cual les pueden aprender el concepto de backpropagation, que es lo que vamos a hacer el día de hoy directamente en nuestros Jupyter Notebooks. Bueno, volviendo a esta librería repositorio más que nada de Micrograd, lo que vamos a hacer, como les digo, entonces es una librería educativa, es para entender el concepto de AutoGrad, que es muy parecido a backpropagation, que es muy parecido a reverse mode autodiff. La única diferencia es que la mayoría de los ejercicios que vamos a estar haciendo operan bajo lo que le llaman en inglés scalar values o valores escalares, es decir, no vamos a estar manipulando todavía lo que son vectores y matrices, pero el concepto básicamente es el mismo. De igual forma, si nos vamos aquí a la librería de Micrograd y nos vamos a lo que se le llama un engine, el engine, uno pudiera pensar que este mecanismo de backpropagation, que como ya les dije, es como la receta secreta de todas las redes neuronales modernas, pues tú te imaginas que serían miles y miles de líneas de códigos que tienes que tirar para lograr este efecto automático. Ya lo mencionamos que no es algo muy sofisticado porque es meramente educativo, pero con 94 líneas de código prácticamente puedes tú tener una implementación completa en valores escalares implementando este mecanismo de backpropagation. Si nos vamos para atrás y vemos aquí NN, que significa una red neuronal, en esta parte es donde ya definimos nuestras diferentes clases siguiendo los principios de Object Oriented Programming, de programación orientada a objetos, donde vamos a definir primero que nada lo que es un módulo, vamos a definir lo que es nuestra neurona, lo que son nuestras layers o las capas y lo que es el módulo de MLP, que más adelante lo vamos a conocer como el Multilayer Perceptron. Bueno, volviendo aquí a nuestro Jupyter Notebook, vamos a empezar de un Jupyter Notebook que está completamente de cero y vamos a empezar importando algunas librerías estándar. En este caso vamos utilizando la MAT, vamos a estar utilizando el NumPy bajo el nombre de NP.
También vamos a estar importando unas librerías que funcionan para graficar distintas cosas que vamos a necesitar durante este ejercicio. Aquí nos falta instalar nuestra librería de NumPy. Esto lo hacemos muy fácilmente. Puede ser hecha directamente desde aquí. Vamos a tratar de correr esa línea nuevamente. También nos hace falta instalar la librería. Borramos estas líneas de aquí. Y bueno, vamos a empezar bajo el concepto de nuestra primera función. Lo primero que vamos a hacer es pegar o definir una función en Python. Como ustedes saben, esta es una función que recibe un argumento en X y va a regresar la siguiente fórmula, que básicamente es 3x cuadrada menos 4x más 5. Si una vez definida esa función, nosotros podemos pasarle casi cualquier valor y nos va a regresar, en este caso, un resultado. El siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a definir un rango de valores. En este caso vamos a utilizar la librería NumPy, en el cual vamos a definir valores que van de menos 5 a 5 en steps o en pasos de 0.25. Si queremos ver cómo es este objeto, vamos a verlo a continuación y podemos ver que efectivamente va de menos 5, el siguiente es menos 4,75, menos 4,5 y así sucesivamente hasta llegar al 4,75, y la razón es que el segundo elemento del aRange no se incluye. Entonces, de esta forma, si nosotros definimos esta variable ys y pasamos a esta función que definimos f xs, vamos a tener prácticamente esta función se va a aplicar sobre cada uno de los elementos de xs. Si queremos ver los resultados, los vemos ahí, que van de 100 y así sucesivamente aplicado a cada uno de los elementos de ese array XS. Finalmente, si queremos graficar los valores en este caso de XS, que van a representar nuestro eje horizontal, y los valores de YS, que representan nuestros valores verticales, esta es más o menos una representación de esa función que nosotros definimos como f de x. Y regresando a nuestro concepto de derivada que repasamos la vez pasada, vamos a hacer un ejercicio de igual forma de aquí de manera manual. Si se acuerdan, la vez pasada estuvimos trabajando con x cuadrada y dijimos que la derivada de esa x cuadrada con respecto a x era igual a 2x, y de hecho nosotros mismos hicimos el ejercicio para comprobar que esto era cierto. De manera más generalizada, lo que nosotros aprendimos en ese primer curso de introducción a cálculo era que la derivada de algo con respecto a x era igual a algo. Y esto de aquí pues cambiaba constantemente de acuerdo a la función que quisieras evaluar, pero de forma generalizada. Por ejemplo, yo creo que nos acordamos de este famoso caso, ¿no? Que en el caso prácticamente lo que te dicen es la derivada de x a la n con respecto a x. El caso generalizado de esto es que va a ser n por x a la n menos 1. De tal forma que si seguimos el ejemplo que nosotros teníamos, el cual, si mal no recuerdo, era 3x
cuadrada menos 4x más 5. Esa es la función que acabamos nosotros de graficar. Y aplicando esta fórmula que tenemos aquí, pues la derivada de esto sería 2 por 3, 6, x, porque aquí le restamos 1, menos 4, en teoría por 1, porque este 1 pasa para acá, x a la 0 es 1, y este pues prácticamente se hace 0. Entonces, la derivada de toda esta función con respecto a dx es igual a esto que tenemos aquí. Y de nueva cuenta vamos a comprobarlo de manera manual o de manera numérica con el ejercicio que vamos a trabajar aquí en los Jupyter Notebooks. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, veíamos la vez pasada que para calcular la pendiente o la inclinación o la derivada de cierta función íbamos a utilizar esta fórmula que era f de x más h. Anteriormente en lugar de x creo que utilizábamos a, pero para términos prácticos es lo mismo, y esto le vamos a restar f de x y todo esto lo vamos a dividir entre h. Si se acuerdan en el ejemplo aquel de la patineta, lo que queríamos hacer era calcular la pendiente en un punto específico de x y que íbamos a lograr esto aumentando muy poquito una distancia de h. Si se acuerdan, en los primeros intentos que hicimos, los puntos eran muy separados, ¿no? De menos 3 a 0, después de menos 3 a menos 1, después de menos 3 a menos 2, y fuimos haciendo esa h cada vez más y más pequeña, y cada vez que hacíamos eso teníamos una estimación mucho más precisa de la pendiente exactamente en ese punto bajo evaluación. En este caso vamos a empezar definiendo nuestra h. Inicialmente no vamos a definirla muy pequeña, solamente para ver el comportamiento que tiene. Y la x la vamos a definir en un punto muy específico. Y si corremos esto, vemos que el resultado es 0.3. Ahora, esta h, a propósito, la elegimos no muy pequeña. Pero aquí la idea es qué pasa si hago esta h más pequeña. En teoría, nuestro resultado se debe ir haciendo cada vez más y más preciso. Si ustedes se dan cuenta, ahora bajó a 0.029999, que prácticamente es como 0.03. Si la hacemos más pequeña, se va a 0.003. Vamos a irnos cada vez más abajo, tratando hasta que, prácticamente hasta que lleguemos a un problema de estabilidad numérica. Entonces, si se fijan, el efecto que estamos haciendo es que todavía está ese 0.003, pero cada vez que hacemos la h más pequeña se va a ir recorriendo más y más, lo que quiere decir que la pendiente se va a ir haciendo cada vez más y más pequeña. Aquí ya vamos que es 3 a e a la menos 5, lo cual representa un número muy pequeño. Vamos a todavía hacerlo más. Aquí ya vamos a 2.99 e a la menos 6. Este ya es a la menos 7. Vamos a ver otro más. Y este prácticamente se fue a 0, que es lo correcto. Vamos a regresar solamente para quedarnos con mayor precisión de nuestras estimaciones y les voy a pedir que hagan una pausa y que traten de ver qué significa que la pendiente sea igual a 0. Si se acuerdan, en el ejercicio pasado, cuando la pendiente era negativa, veíamos que el patinetero estaba del lado izquierdo como en bajada. Cuando la pendiente era positiva, el patinetero, vamos a decir, iba de subida hacia el lado derecho de la rampa. Y cuando la pendiente era 0, prácticamente decíamos que la pendiente estaba totalmente horizontal,
En el caso del patinetero, pues prácticamente es cuando estaba en el fondo de la rampa. En este caso, como tenemos una función que a pesar de que no es exactamente igual que la x cuadrada, pues se comporta de manera muy similar. Es decir, que va de bajada, hay un lugar en que es completamente plano y otra vez vamos a decir que va de subida. Aunque estas definiciones de bajada o subida no son meramente formales, pero bueno, para términos prácticos, la idea es esa. Ahora, este valor que elegimos nosotros fue totalmente a propósito. El valor, a lo mejor no es muy claro verlo aquí, pero el valor, cuando x es 2/3, podemos ver que es más o menos, bueno, si este es 0 y este es 2, entonces el 1 debe de estar por aquí y el 2/3 debe de estar un poquito más por acá. Y visualmente, ahí donde no sé si se alcanza a ver el cursor, ese punto que más o menos representa 2/3 es como cuando tenemos una idea de que ese patinetero está completamente plano y de tal forma que esa inclinación es totalmente horizontal. Ahora, si nosotros nos regresamos a nuestra derivada que habíamos definido anteriormente, esto también lo pudiéramos comprobar de manera matemática. Entonces, esto sería igual a 6 y dijimos que la x iba a ser a 2/3 y todo esto menos 4. Y esto es igual a 2 por 6, 12, entre 3 menos 4 y pues esto claramente es 4 y por lo tanto 4 menos 4 es 0. Entonces, una vez más, hemos comprobado de manera matemática a través de estas fórmulas y también a través de manera numérica con el ejercicio que acabamos de hacer que la derivada o la pendiente de esta función que nosotros hemos definido exactamente en el punto 2/3 es igual a 0. Ahora ya vimos este caso especial donde 2/3 o 2/3, si evaluamos la derivada exactamente en ese punto de la función que definimos ahí arriba, la pendiente o la derivada es exactamente 0. En el caso de esta aproximación numérica, pues un número muy pequeño que tiende hacia 0. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué tal, viendo la gráfica que tenemos ahí, qué tal si queremos evaluar donde la x es menos 4? Si quieren, póngale pausa al video y piensen, por ejemplo, cuál sería. Es difícil saber el resultado preciso de la derivada evaluada en ese punto, pero por lo menos, regresando a nuestro ejemplo del patinetero, ¿cuál es el signo que ustedes piensan que la derivada va a tener? ¿Va a ser negativo o va a ser positivo? Efectivamente, tienen la respuesta correcta. Como les dije, esta no es exactamente la función x cuadrada que definimos la vez pasada, pero tiene un comportamiento muy similar. Del lado izquierdo, vamos a decir el lado más negativo. Si pensamos de nuevamente en esa patineta, vamos a decir que esa patineta va hacia abajo y vamos a decir, esto no es una formalidad, pero vamos a decir que la pendiente es negativa. Y efectivamente vemos que evaluada a menos 4, el resultado o la pendiente es menos 27.99999, que redondeando sería menos 28. Entonces la vez pasada ya veíamos que esto nos define la derivada, la pendiente y que nos da como que una tasa de cambio. Es decir, por cada unidad que avancemos hacia el lado positivo, exactamente evaluado en ese punto menos 4, vamos a caer verticalmente 28 unidades. Ahora, ¿qué tal si evaluamos en menos 3? ¿Cuál creen ustedes que sea el signo? Es fácil en este caso volver a la conclusión de que pues es la derivada o la inclinación va a ser negativa. En este caso, al parecer es menos 22. Si lo evaluamos a menos 2, sería menos 16. Si le evaluamos a menos 1, sería menos 10. Y si ustedes quieren comprobar eso, pueden regresarse a la definición que tenemos aquí, donde ya vimos que la derivada de esa función que definimos inicialmente, 3x cuadrada menos 4x más 5, la derivada de eso es 6x menos 4.
Y lo único que tenemos que hacer es los puntos en los que queremos evaluar es nada más ponerlos aquí. Vamos a decir de alguna forma como inyectarlos y es como vamos a estar obteniendo los mismos valores. Podríamos hacer el ejercicio, pero yo creo que ustedes ya tienen la idea. De igual forma, ahorita vimos que, bueno, vamos a evaluarla a 0. Si lo evaluamos en 0, esto nos da a menos 4. De igual forma, si nos venimos acá, si esta es 6 por x y la x definimos que es 0, entonces todo esto se hace 0 y solamente nos queda el menos 4. Regresándonos a nuestro Jupyter Notebooks, de igual forma ya vimos que el 2/3 es exactamente cuando la derivada es 0, de tal forma que obviamente después de ese 2/3 vamos a decir que en un 1 esperaríamos nosotros tener una pendiente o una derivada que es positiva y que no es 0. Vamos a ver si eso es verdad. Efectivamente esto nos da 2. Si lo evaluamos en 4, esto nos da 20 y de igual forma, de manera aquí mental, ponemos aquí 4 por 6, 24, menos 4 nos da 20, que es exactamente el resultado que tenemos aquí.